avión todos los pasajeros que llegan a los Estados Unidos en avión deben presentar un comprobante de resultado negativo en la prueba de detección del COVID-19 o constancia de recuperación del COVID-19. Publicación de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. CDC 24 séptimos, salvamos vidas. Protegemos a CDC. Si tiene planeado viajar al extranjero, deberá realizarse la prueba de detección dentro de los 3 días previos a viajar a los Estados Unidos. En avión no deberá presentar una prueba con resultado negativo ante la aerolínea antes de abordar el avión o prepararse para presentar la documentación de recuperación, una constancia de una prueba viral reciente con resultado positivo y una carta de su proveedor de atención médica o de un funcionario de salud pública en la que se indique que está autorizado a viajar. El 12 de enero del 2021, los CDC anunciaron la emisión de una orden que exige que todos los pasajeros provenientes del extranjero que llegan a los Estados Unidos en avión se realicen una prueba de detección a más tardar 3 días antes de la salida de su vuelo y presenten una constancia de una prueba con resultado negativo o una documentación que demuestre su recuperación del COVID-19 a la aerolínea antes de abordar el avión. Los pasajeros que viajan en avión también deberán confirmar que la información presentada es verdadera mediante una declaración jurada. Esta orden entrará en vigencia a partir de las 12:01 de la noche. EST, 5:01 de la mañana. GMT, del 26 de enero del 2021. Para ver el listado completo de requisitos y exenciones, consulte el texto de la orden. Recomendaciones para viajes internacionales. Los viajes internacionales suponen riesgos adicionales e incluso los viajeros que recibieron la vacuna completa corren mayor riesgo de contagiarse y posiblemente propagar las nuevas variantes del COVID-19. Los CDC recomiendan postergar los viajes internacionales hasta estar totalmente vacunado. Siga las recomendaciones para después de viajar a destinos internacionales de los CDC. Preguntas frecuentes. Público en general. ¿Este requisito alcanza a los ciudadanos estadounidenses? Esta orden rige para todos los pasajeros, de 2 años de edad o más, que viajan a los Estados Unidos en avión, incluidos los ciudadanos y residentes legales de los Estados Unidos. Los ciudadanos extranjeros ya no están sujetos al decreto presidencial de restricción de viajes y pueden presentar una prueba con resultado negativo o documentación de recuperación. La orden de los CDC no reemplaza los decretos presidenciales. Por consiguiente, el hecho de presentar una prueba de detección del COVID-19 con resultado negativo o una documentación que demuestre su recuperación del COVID-19 a la aerolínea antes de abordar el avión no exime a los ciudadanos extranjeros de las restricciones de viajes incluidas en los decretos presidenciales. Con ciertas excepciones, varios decretos presidenciales suspenden y limitan el ingreso a los Estados Unidos, como inmigrantes o no, de ciudadanos extranjeros que estuvieron físicamente dentro de determinados países durante el período anterior de 14 días a su ingreso o intento de ingreso a los Estados Unidos. Para obtener una lista completa de los países y enlaces a los decretos en el sitio web de la Casa Blanca, visite Viajeros con prohibición de entrada a los Estados Unidos. Los territorios estadounidenses se consideran países extranjeros a los fines de esta orden. No, la orden de presentar documentación de un resultado negativo en la prueba de detección del COVID-19 o un certificado que acredite su recuperación del COVID-19 no alcanza a los pasajeros que llegan en avión a un estado de los Estados Unidos desde un territorio estadounidense. Los territorios estadounidenses incluyen a Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Si viajo desde un estado o territorio de los Estados Unidos a otro estado o territorio estadounidenses, pero tengo una escala en un país extranjero, igual debo hacerme una prueba de detección antes del primer vuelo. Si reservó un itinerario desde un estado o territorio estadounidense hacia otro estado o territorio estadounidense y el itinerario implica tomar un vuelo de conexión en un país extranjero, no es necesario que se haga la prueba de detección. Un ejemplo de esta situación sería un itinerario reservado entre las Islas Marianas del Norte, territorio estadounidense, y el territorio continental de los Estados Unidos, a través de Japón. Si desea obtener información sobre qué hacer si tiene un viaje corto a un país extranjero desde los Estados Unidos, consulte la pregunta frecuente. ¿Se puede usar una prueba realizada antes de la salida de los Estados Unidos para volver dentro del período de 3 días? ¿Cuáles son los requisitos de pruebas de detección para los viajes cortos? ¿Por qué la orden especifica 3 días y no 72 horas? ¿Qué se considera 3 días? El período de 3 días son los 3 días anteriores a la salida del vuelo.
En la orden se expresa como 3 días en lugar de 72 horas para aportar mayor flexibilidad al viajero. Al usar un plazo de 3 días, la validez de la prueba no depende de la hora del vuelo ni de la hora en que se realiza la prueba. Por ejemplo, si el vuelo de un pasajero es a las 1 de la tarde de un viernes, el pasajero podría abordar con una prueba con resultado negativo que se haya hecho a cualquier hora el martes anterior o después. ¿Qué es una declaración jurada? Una declaración jurada es una declaración, escrito, anotación u otra representación de conformidad con 18 USC 1001 que confirma que la información proporcionada es verdadera. Esta orden se aplica a los cruces fronterizos terrestres. No, los requisitos de esta orden solo se aplican a los viajes aéreos hacia los Estados Unidos. ¿Quién controla que las personas tengan una prueba con resultado negativo o la documentación de recuperación antes de abordar un avión rumbo a los Estados Unidos? La aerolínea confirmará el resultado negativo de las pruebas de detección del COVID-19 o la documentación de recuperación de todos los pasajeros antes de abordar. ¿Qué tipos de pruebas de detección del SARS-CoV-2 son aceptables en virtud de la orden? Los pasajeros deben hacerse una prueba de detección viral que podría ser una de antígenos o una prueba de amplificación de ácido nucleico, NAT, por sus siglas en inglés. Algunos ejemplos de las pruebas NAT disponibles para el SARS-CoV-2 incluyen, entre otros, la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, RT-PCR, la amplificación isotérmica mediada por bucle con transcriptasa inversa, RTLAMP, la amplificación mediada por transcripción, TMA, la reacción de amplificación de enzima de corte, NIR, y la amplificación dependiente de la helicasa, HDA. La prueba debe tener autorización de uso por parte de la autoridad correspondiente para la detección del SARS-CoV-2 en el país en el que se realiza. Una prueba viral realizada para el personal del Departamento de Defensa, DoD, por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos, incluidos los contratistas, dependientes y otros empleados del gobierno de los Estados Unidos y analizada por un laboratorio del DoD ubicada en un país extranjero también cumple con el requisito de la orden. ¿Puedo hacerme una prueba rápida? Las pruebas rápidas son aceptables siempre y cuando sean del tipo viral que indica la orden. ¿Las pruebas de detección caseras cumplen las condiciones de la orden? Los pasajeros de vuelos internacionales que viajan hacia los Estados Unidos pueden usar pruebas de detección que les permiten recolectar su propia muestra, también llamadas pruebas de detección caseras, si cumplen los siguientes criterios. La prueba de detección debe ser una prueba viral de detección del SARS-CoV-2, prueba de amplificación de ácido nucleico, NAT, por sus siglas en inglés, o prueba de antígeno, con autorización de uso de emergencia, Estados Unidos de América, por sus siglas en inglés, de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, de los Estados Unidos. El procedimiento de realización de la prueba de detección debe incluir un servicio de telesalud afiliado al fabricante de la prueba de detección que proporcione supervisión remota en tiempo real a través de una conexión de audio y video. Algunas pruebas de detección caseras autorizadas por la FDA que incluyen un servicio de telesalud pueden requerir la presentación de una orden médica. El proveedor del servicio de telesalud debe confirmar la identidad de la persona, supervisar la recolección de la muestra y los procedimientos de realización de la prueba de detección, confirmar el resultado de la prueba de detección, y emitir un informe que cumpla los requisitos de la orden de los CDC. Vea, ¿qué información debe incluir el resultado de la prueba de detección? A continuación, las aerolíneas y otros operadores aéreos deben ser capaces de revisar y confirmar la identidad de la persona y los detalles del resultado de la prueba de detección. El pasajero también debe ser capaz de presentar la documentación de los resultados de la prueba de detección a los funcionarios estadounidenses en el puerto de entrada y al Departamento de Salud local, estatal correspondiente, si así lo solicitan. En el caso de los viajeros con resultado positivo en la prueba de detección, los CDC recomiendan que el proveedor de telesalud notifique los resultados positivos de la prueba de detección a las autoridades de salud pública relevantes en la ubicación del viajero de conformidad con los requisitos locales. El proveedor de telesalud también debería aconsejar al viajero acerca de lo que tanto él como sus contactos cercanos deben hacer. Esto incluiría no viajar hasta haber completado el periodo de aislamiento, en caso de estar infectados, o de cuarentena, en caso de haber estado expuestos al virus, de conformidad con los requisitos locales. Algunos países pueden restringir la importación de pruebas de detección que no estén autorizadas o registradas allí. Los viajeros que consideren llevar consigo una prueba de detección autorizada en los Estados Unidos para usarla fuera de los Estados Unidos deberían comunicarse con las autoridades de su lugar de destino para obtener información al respecto antes de viajar. ¿Qué información debe incluir el resultado de la prueba de detección?
El resultado de la prueba de detección es un documento escrito, impreso o en formato electrónico. El documento debe incluir tipo de prueba de detección, se debe indicar si es una prueba NAT o una prueba de antígeno. Entidad que emite el resultado, P, EJ. Laboratorio, entidad de atención médica o servicio de telesalud. Fecha de recolección de la muestra. La prueba con resultado negativo debe incluir información que demuestre que la muestra fue recolectada dentro de los 3 días previos al vuelo. La prueba con resultado positivo para la documentación de recuperación del COVID-19 debe incluir información que demuestre que la muestra fue recolectada en los 19 meses previos al vuelo. Información que identifique a la persona, nombre completo y al menos otro identificador, como la fecha de nacimiento o el número de pasaporte. Resultado de la prueba. El resultado de la prueba negativa o certificado de recuperación deben estar en inglés. Las aerolíneas y otros operadores aéreos deben estar en condiciones de confirmar el resultado de la prueba y revisar el resto de la información obligatoria y determinar si es necesaria una traducción a estos fines. Los pasajeros cuya documentación está en un idioma que no es el inglés deben consultarlo con su aerolínea o con el operador de su vuelo antes de viajar. Si el resultado de la prueba de un pasajero es positivo para COVID-19 y luego se hace una prueba que resulta negativa, puede viajar. Las personas con COVID-19 confirmado o presunto deben autoaislarse y no viajar hasta reunir los criterios de los CDC para suspender el aislamiento. Si el resultado de la prueba de un pasajero es negativo, pero es contacto cercano de un caso confirmado de COVID-19, puede viajar. Las personas que tuvieron contacto cercano con una persona con COVID-19, es decir, que se consideran expuestas al COVID-19, deben cumplir una cuarentena voluntaria y no viajar hasta reunir los criterios de los CDC para suspender la cuarentena. Los requisitos de esta orden alcanzan a los diplomáticos y titulares de visas especiales. Los cuerpos diplomáticos y titulares de visas especiales no están exentos de esta orden. Arriba. Pasajeros. ¿Qué sucede si recibí la vacuna contra el COVID-19 o di positivo en la prueba de detección de anticuerpos? De todos modos debo presentar una prueba de detección del COVID-19 con resultado negativo o la documentación de recuperación del COVID-19. Sí, todos los pasajeros que viajan a los Estados Unidos en avión, independientemente del estado de vacunación o presencia de anticuerpos, deben presentar una prueba de detección del COVID-19 con resultado negativo o la documentación de recuperación correspondiente. ¿Cuándo debo hacerme la prueba de detección para viajar a los Estados Unidos y qué tipo de prueba debo realizarme? Debe hacerse la prueba de detección no más de 3 días antes de la salida de su vuelo hacia los Estados Unidos. Recuerde que debe hacerse una prueba viral, NAT o prueba de antígenos, para determinar si tiene una infección por COVID-19 en curso. Además debe recibir sus resultados antes de la salida de su vuelo y tener documentación como comprobante de sus resultados, que deberá presentar a la aerolínea. Los gobiernos estatales y locales de los Estados Unidos exigen requisitos de prueba diferentes a los pasajeros de avión. Se deben cumplir los requisitos de prueba federales para abordar un avión hacia los Estados Unidos. Algunos gobiernos estatales y locales pueden tener requisitos de pruebas similares o más restrictivos para los pasajeros que llegan en avión a sus jurisdicciones. Consulte y siga siempre las recomendaciones y requisitos estatales y locales con respecto a los viajes, además de los requisitos federales. Se puede usar la prueba realizada antes de salir de los Estados Unidos para regresar dentro de un período de 3 días. ¿Cuáles son los requisitos de pruebas de detección para los viajes cortos? Si un viaje dura menos de 3 días, se puede usar una prueba viral realizada en los Estados Unidos para cumplir con el requisito de la orden, siempre y cuando la muestra no se haya tomado más de 3 días antes de la salida del vuelo de regreso a los Estados Unidos. Si se demora el viaje de regreso por más de 3 días después de la prueba, el pasajero deberá volver a hacerse la prueba de detección antes de su vuelo de regreso. Los viajeros que estén considerando esta opción, además deben considerar la disponibilidad de las pruebas correspondientes en sus destinos y los períodos necesarios para recibir los resultados como plan de contingencia al planificar el viaje. ¿Qué debo hacer si me recuperé del COVID-19 recientemente? Los CDC no recomiendan volver a hacerse una prueba de detección dentro de los 3 meses posteriores a recibir un resultado positivo en una prueba viral, siempre y cuando no tenga síntomas del COVID-19. Si ha recibido un resultado positivo en una prueba viral en los últimos 3 meses, y ha cumplido los criterios para finalizar el aislamiento, puede viajar con la documentación de los resultados positivos de las pruebas virales y una carta de su proveedor de atención médica o de un funcionario de salud pública que indique que ha sido autorizado a viajar.
El resultado positivo de una prueba y la carta se denominan documentación de recuperación. Puede utilizar una carta de su proveedor de atención médica o funcionario de salud pública que lo autorice a finalizar el aislamiento, PEJ, para volver al trabajo o a la escuela, para demostrar que está autorizado a viajar, incluso si la carta no menciona específicamente ningún viaje. ¿Qué sucede si no me realizo una prueba de detección y quiero viajar a los Estados Unidos? Los pasajeros que viajan a los Estados Unidos en avión deben presentar una prueba de detección del COVID-19 con resultado negativo o la documentación de recuperación. Las aerolíneas deben confirmar el resultado negativo de las pruebas de detección o la documentación de recuperación de todos los pasajeros antes de abordar. Si un pasajero decide no presentar el resultado de una prueba o la documentación de recuperación, la aerolínea no lo autorizará a abordar el avión. ¿Qué sucede si estoy en el exterior y no puedo hacerme una prueba de detección antes de mi vuelo? Los pasajeros deberían comunicarse con la aerolínea para conocer las opciones para cambiar su fecha de salida y poder realizarse la prueba de detección. También deberían consultar si la aerolínea ha identificado opciones para realizarse la prueba de detección o si existen opciones disponibles para cambiar sus vuelos que permitan pasar por alguna ubicación donde pueda realizarse una prueba de detección antes de abordar su vuelo final hacia los Estados Unidos. No puedo encontrar un sitio de pruebas que tenga un plazo de entrega de 1 a 3 días en el extranjero. ¿Qué debo hacer? Los viajeros deben considerar la disponibilidad de las pruebas correspondientes en sus destinos y los períodos necesarios para recibir los resultados como plan de contingencia al planificar el viaje. Para obtener más información sobre los lugares donde pueden realizarse una prueba en el extranjero, los viajeros deben consultar el sitio web de la Embajada de los Estados Unidos correspondiente. Es posible que los viajeros tengan que considerar cambiar de rumbo y viajar a otro país o ciudad para poder cumplir con el requisito de prueba. ¿Qué sucede si el resultado de mi prueba es positivo? Las personas cuyas pruebas dan un resultado positivo o que presentan síntomas antes de salir deben aislarse voluntariamente y postergar su viaje hasta que se hayan recuperado del COVID-19. Las aerolíneas deben impedir el embarque de cualquier persona que no presente una prueba de detección del COVID-19 con resultado negativo o la documentación de recuperación. ¿Qué documentación del resultado de mi prueba o certificado de recuperación debo presentar? Antes de abordar un vuelo a los Estados Unidos deberá presentar una copia impresa o electrónica del resultado negativo de su prueba ante la aerolínea y para revisión de las autoridades de salud pública si así se lo solicitan al llegar a los Estados Unidos. Si viaja con un certificado de recuperación, debe presentar copias electrónicas o impresas de su resultado positivo, con una fecha que no sea anterior a los 90 días, y una carta firmada, con membrete oficial en el que conste el nombre, la dirección y el número de teléfono de un proveedor de atención médica matriculado o de un funcionario de salud pública que certifique que recibió el alta y puede dejar el aislamiento y, por consiguiente, viajar. También es aceptable una carta que consigne que recibió el alta del aislamiento y puede volver al trabajo o a la escuela. La carta no tiene que mencionar específicamente el viaje. ¿Qué información de identificación personal se necesita para confirmar el resultado negativo de la prueba de detección o la documentación de recuperación correspondiente? ¿Debe estar en inglés? Las aerolíneas y otros operadores aéreos deben estar en condiciones de confirmar el resultado de la prueba y revisar el resto de la información obligatoria. Debe haber suficiente información de identificación personal en el resultado de la prueba de detección o en la documentación de recuperación para garantizar que coincida con el pasaporte u otra información de viaje de la persona. Estos datos podrían incluir, entre otros, nombre, fecha de nacimiento, edad, número de pasaporte, etc. Las aerolíneas y otros operadores aéreos deben determinar cuándo es necesario presentar la traducción de los resultados o de la documentación de recuperación para estos fines. Los pasajeros cuya documentación está en un idioma que no es el inglés deben consultarlo con su aerolínea o con el operador de su vuelo antes de viajar. Vea también qué documentación del resultado de mi prueba o certificado de recuperación debo presentar. ¿Puedo obtener una exención o exhibición del requisito de prueba de detección? Es posible que se otorguen exenciones en circunstancias sumamente limitadas cuando deba realizarse un viaje de emergencia, como una evacuación médica de emergencia, para preservar la vida de una persona, proteger su salud ante un peligro grave o resguardar su seguridad física, y no pueda completarse la prueba de detección antes de viajar. ¿Puedo solicitar una exención por motivos humanitarios? Los CDC pueden otorgar una exención por motivos humanitarios en circunstancias limitadas solo cuando una persona deba viajar a los Estados Unidos para preservar su salud y seguridad, PEJ. Evacuaciones por emergencias médicas,
y no pueda acceder o completar el requisito de realizarse una prueba de detección antes del viaje. Las personas y organizaciones que patrocinan a personas que cumplen los criterios de exención descritos en la orden de los CDC deben comunicarse con la embajada o el consulado de los Estados Unidos en el país desde el cual saldrán hacia los Estados Unidos. Luego, la embajada transmitirá esta información a los CDC para su evaluación. Puede comunicarse con la embajada o el consulado de los Estados Unidos, o llamar a estos números de las oficinas centrales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, desde los Estados Unidos y Canadá. 888-407-4747, desde el extranjero, 202-501-4444. Nota. Quienes deban viajar mediante un transporte médico o privado a los Estados Unidos luego de dar positivo en la prueba de detección del COVID-19 no necesitan una exención por motivos humanitarios. Las personas que den positivo en la prueba de detección del COVID-19 y no hayan cumplido los criterios de los CDC para finalizar el aislamiento están exentas de los requisitos impuestos por la orden si viajan mediante un transporte médico o privado hacia los Estados Unidos. El operador del vuelo que trasladará a la persona debe cumplir la guía interina de los CDC para el transporte o la organización del traslado por aire hacia, desde o dentro de los Estados Unidos de personas con COVID-19 o exposición al COVID-19. La guía de los CDC establece que no se debe trasladar a otros pasajeros que no tengan COVID-19 junto con pasajeros infectados. Si es necesario que un padre o cuidador acompañe a un menor o a otra persona infectada que necesite asistencia durante el viaje, esa persona debe solicitar la exención por motivos humanitarios y no puede someterse a una prueba de detección dentro de los 3 días de la salida de la evacuación médica. Para facilitar la revisión de las solicitudes de exenciones por motivos humanitarios, se debe proporcionar la siguiente información a la embajada o consulado para su transmisión a los CDC. De cada pasajero: nombre, apellido, nombre de pila, número de pasaporte y nacionalidad. Teléfono celular, incluido el código de país, del pasajero o del jefe de hogar, en caso de unidad familiar. Correo electrónico del pasajero o del jefe de hogar, en caso de unidad familiar. Dirección de destino en los Estados Unidos. El lugar de destino en los Estados Unidos es una dirección residencial. Fecha de salida e itinerario de vuelo, incluidos los vuelos de conexión. Nombre de la entidad que realiza la presentación si es diferente del nombre del pasajero. Nombre de la compañía que realiza la presentación en nombre del los pasajero, S, si corresponde. Nombre del punto de contacto, POC, por sus siglas en inglés, que realiza la presentación en nombre del los pasajeros, S, si corresponde. Teléfono y dirección de correo electrónico del POC que presenta la solicitud de exención en nombre del los pasajero, S, si corresponde. Motivo del viaje a los Estados Unidos. Explique brevemente por qué necesita viajar con urgencia, y cómo realizar el viaje contribuirá a la salud y seguridad del los pasajero, S. Justificación de la exención de la prueba de detección, P, EJ. Falta de disponibilidad de pruebas de detección, impacto en la salud y seguridad. Documentación que respalde la justificación de la exención de la prueba de detección, P, EJ. Registros médicos u órdenes de evacuación médica. Vea el sitio web del Departamento de Estado para obtener más información acerca de la asistencia para ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Los pasajeros también necesitan tener una copia de su declaración jurada así como la aerolínea que debe retenerla. A los pasajeros solo se les exige tener una copia en papel o formato electrónico del resultado negativo de su prueba de detección o la documentación de recuperación correspondiente durante todo su itinerario. Se debe enviar la declaración jurada a la aerolínea u operador, quien debe retenerla. Los pasajeros deben conservar el comprobante del resultado negativo de la prueba o de la documentación de recuperación. Sí, los pasajeros deben conservar la copia impresa o electrónica de la documentación necesaria, ya que los funcionarios de salud pública podrían solicitar ver estos documentos en el puerto de ingreso. También es posible que los departamentos de salud estatales, territoriales, tribales o locales de los Estados Unidos soliciten dicha documentación de conformidad con sus propias autoridades de salud pública. ¿Debo realizarme la prueba si tengo conexión en los Estados Unidos rumbo hacia otro país? Sí, cualquier vuelo que ingrese a los Estados Unidos, incluso si es un vuelo de conexión, exigirá la realización de una prueba antes de la partida. El periodo de 3 días se aplica al primer vuelo o al último en caso de que tenga uno o más vuelos de conexión hacia los Estados Unidos. ¿Necesito realizarme otra prueba de detección si tengo un vuelo de conexión? Si su itinerario hará que llegue a los Estados Unidos mediante uno o más vuelos de conexión,
Su prueba de detección puede realizarse dentro de los 3 días previos a la salida del primer vuelo. Si el periodo de 3 días de la prueba de detección vence antes de uno de sus vuelos de conexión, solo necesita volver a realizarse una prueba de detección antes de abordar su vuelo de conexión si planificó un itinerario que incorpora una o más estadías nocturnas camino a los Estados Unidos. Nota: no necesita volver a realizarse una prueba de detección si el itinerario requiere una conexión nocturna debido a las limitaciones en la disponibilidad de vuelos, o el vuelo de conexión se demora y el retraso supera el límite de 3 días de la prueba de detección debido a una situación fuera de su control, p.ej. Demoras por cuestiones climáticas o problemas mecánicos de la aeronave, y esa demora supera las 48 horas luego del límite de 3 días de la prueba de detección. ¿Qué sucede si mi vuelo, o el primer vuelo si el itinerario incluye vuelos de conexión, se demora y supera el límite de 3 días de la prueba de detección? Si el vuelo de salida inicial de su viaje se demora y supera el límite de 3 días de la prueba de detección debido a una situación fuera de su control, p.ej. Demoras por cuestiones climáticas o problemas mecánicos de la aeronave, y esa demora supera por 24 horas o menos el límite de 3 días de la prueba de detección, no es necesario que vuelva a realizarse una prueba de detección. Si la demora supera por más de 24 horas el límite de 3 días, entonces deberá volver a realizarse una prueba de detección. ¿Qué sucede si mi vuelo de conexión se demora y el retraso supera el límite de 3 días de la prueba de detección? Si el vuelo de conexión de su viaje se demora y el retraso supera el límite de 3 días de la prueba de detección debido a una situación fuera de su control, p.ej. Demoras por cuestiones climáticas o problemas mecánicos de la aeronave, y esa demora es menor a 48 horas luego del límite de 3 días de la prueba de detección, no es necesario que vuelva a realizarse una prueba de detección. Si la demora supera por más de 48 horas el límite de 3 días, entonces deberá volver a realizarse una prueba de detección. Vea también el periodo de 3 días se aplica al primer vuelo o al último en caso de que tenga uno o más vuelos de conexión hacia los Estados Unidos. ¿Necesito realizarme otra prueba de detección si tengo un vuelo de conexión? Debo realizarme otra prueba cuando llegue a los Estados Unidos si la prueba realizada antes de mi vuelo arroja un resultado negativo. Los CDC recomiendan que los viajeros se hagan una prueba de detección 3 a 5 días después del viaje y que se queden en casa o cumplan una cuarentena voluntaria en otro lado por 7 días después del viaje. Incluso si el resultado de su prueba es negativo, quédese en casa los 7 días indicados. Si no se realiza una prueba de detección, lo más seguro es quedarse en casa por 10 días. Siempre siga las recomendaciones y respete los requisitos estatales y locales relacionados con los viajes. Todos los viajeros, incluidos aquellos que se recuperaron del COVID-19, deben recordar usar una mascarilla, mantener una distancia de al menos 6 pies de las personas que no viven en su casa y lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos después de sonarse la nariz, toser o estornudar y antes de comer. Los viajeros deben controlar los síntomas del COVID-19 y tomarse la temperatura si no se siente bien. Cualquier persona enferma con síntomas del COVID-19 debe aislarse y postergar los próximos viajes. Para más información, visite después de viajar. Debo realizarme una prueba de detección antes de viajar a los Estados Unidos. Por el momento, los CDC no exigen una prueba de detección a los viajeros salientes, pero recomiendan que se sometan a una prueba viral, nato de antígenos, 1 a 3 días antes de viajar al extranjero. Los viajeros deberían consultar los requisitos de ingreso de sus destinos internacionales. ¿Cuál es la justificación para permitir que las personas que se recuperaron recientemente del COVID-19 puedan viajar sin presentar una prueba de detección con resultado negativo? ¿Qué sucede con las reinfecciones? Las personas que se han recuperado del COVID-19 pueden seguir dando positivo hasta por 3 meses después de su infección. Los CDC no recomiendan volver a realizarse una prueba de detección dentro de los 3 meses posteriores a que una persona con COVID-19 haya presentado síntomas por primera vez, o la fecha de su primera prueba diagnóstica viral con resultado positivo si la infección fue asintomática. Incluso si se han recuperado del COVID-19, las personas que presentan síntomas del COVID-19 no deberían viajar y deberían buscar atención médica para ser evaluadas y realizarse una prueba de detección. Esta guía podría actualizarse a medida que se cuente con más información acerca de personas que se han recuperado del COVID-19. Los CDC pueden ayudarme a obtener un reembolso por los gastos de viaje si debo cancelar o retrasar un viaje debido a los requisitos de prueba para los pasajeros que viajan en avión a los Estados Unidos.
Los CDC no realizan reembolsos y no pueden ayudar a los viajeros a obtener reembolsos por los gastos de viaje como resultado de viajes cancelados o retrasados debido al COVID-19 o a los requisitos de prueba para pasajeros que viajan en avión a los Estados Unidos. Aunque algunas compañías pueden basar sus políticas en las recomendaciones o requisitos de viaje de los CDC, cada compañía establece sus propias políticas de reembolso. En algunos casos, el seguro de cancelación de viaje puede proteger su inversión financiera si necesita cambiar su itinerario en caso de un brote internacional. Visite el sitio web de los CDC sobre la salud de los viajeros si desea obtener más información acerca de los seguros de viaje, incluidos los seguros de cancelación de viaje. ¿Los CDC me reembolsarán el costo de la prueba de detección del COVID-19? Los CDC no pueden reembolsar a los viajeros el costo de las pruebas de detección del COVID-19. Le sugerimos comunicarse con su proveedor de seguro o la ubicación donde se realizó la prueba de detección para conocer sus opciones de pago. Arriba. Preguntas frecuentes para operadores de aviones comerciales, aerolíneas, tripulación. ¿Esta orden rige para todos los vuelos o solo para los vuelos comerciales? Esta orden rige para todos los vuelos, incluidos los vuelos privados y vuelos en general, vuelos charter. Los pasajeros que viajan a los Estados Unidos en avión deben presentar un comprobante de la prueba independientemente del tipo de vuelo. ¿Esta orden rige en los puertos de autorización previa? Sí, la orden se aplica a todos los pasajeros que lleguen en avión desde países extranjeros. ¿Qué tripulaciones están exentas de los requisitos de la orden? ¿Qué tipos de viajes de tripulaciones están exentos de los requisitos de la orden? Los tripulantes en misión oficial asignada por la aerolínea u operador que implique la operación de una aeronave, o la ubicación de los tripulantes que no operan la aeronave, es decir, los que están de franco, están exentos de los requisitos de la orden, siempre y cuando sus tareas se asignen de conformidad con el programa de salud y seguridad ocupacional de la aerolínea u operador aéreo. Los tripulantes que viajan para realizar una capacitación, en un traslado hacia o desde el trabajo, o con fines laborales no asociados a la operación de la aeronave no están exentos del requisito de la prueba de detección. Tampoco lo están los tripulantes que viajan por motivos personales, como viajes de placer. En sus funciones o en vuelo de